Soy María José Javier y les vamos a hablar sobre el control de un motor con variador Siemens Dynamics G120 y unidad de control CU240E2 por Modbus RTU con un S7-1214C. Con este esquema, lo que se busca es explicar cómo se va a realizar la comunicación con el esclavo, programando una comunicación secuencial o por etapas, de forma que en cada una de las etapas únicamente se pueda escribir o leer un dato. Y mientras no se haya escrito o leído ese dato, no pasaremos a la siguiente etapa. Inicialmente se arranca la CPU con el primer cambio, configurando nuestro puerto de comunicación Modbus con la instrucción Modbus COM-LOAD. Y mientras esto pase, no pasaremos a la siguiente etapa, hasta que esta instrucción no se haya ejecutado, la configuración del Modbus, y esa señal nos la da el bit DON en la instrucción Modbus COM-LOAD. Posteriormente, se pasa a la siguiente etapa, el envío de la puesta en servicio del variador de frecuencia, y para esto se utiliza la instrucción Modbus Master 1. Vamos a enviar el dato command word a esa puesta en servicio con el bit DON de la instrucción Modbus Master 1, y de ahí pasamos a la siguiente etapa. Para esta etapa se hace el envío de otra command word, palabra de mando, que puede ser la puesta en marcha, el sentido de giro, y eso se lo hace con la instrucción Modbus Master 2. Enviando este dato a la dirección 40100, que es donde se escribirán los datos de la palabra de mando. Y pasaremos a la siguiente etapa cuando obtengamos la señal del bit DON de la instrucción Modbus Master 2. Para la siguiente etapa, una vez que se envió la palabra de mando, enviaremos el setpoint a la dirección 40101 mediante la instrucción Modbus Master 3. Y hasta que el bit DON de esta instrucción no nos dé la señal, no pasaremos a la siguiente etapa. En la última etapa se procede a realizar una lectura del status word del estado del variador, leyendo el dato que está escrito en la dirección 40110 mediante otra instrucción Modbus Master 4. Al finalizar de leer ese estado del variador, luego de que nos diga que el bit DON de esta instrucción, se vuelve a repetir el ciclo, enviando una palabra de mando, enviando el setpoint y leyendo el estado del variador, repitiendo esto continuamente. Ahora pasaremos a lo que es la programación en el T-Port. Buenas, mi nombre es Grace Vivar y les voy a explicar sobre cómo realizar un proyecto en TIA Portal del control de ONS Dynamics. Entonces, para empezar, abrimos la aplicación y creamos el programa con los datos que queramos. Luego de esto, vamos a configurar dispositivo para agregar uno nuevo. Entonces nos vamos aquí a Simatis S7200 para elegir el CPU, que será el 1214C de CDCDC. Cogemos el último y lo ponemos acorde a nuestro firmware. Una vez nos aparece esta pantalla, tenemos que agregar un módulo de comunicación. Para eso nos vamos a la parte de catálogo, donde dice tarjetas, punto, será este CB1241RS485. Entonces elegimos este, comprobamos la dirección de firmware, que tiene que ser la misma que tengamos, y lo arrastramos. Aquí podemos verle sus propiedades y tenemos que, bueno, la velocidad es de 9.6 baudios, eso no va a cambiar. El sin paridad también lo dejamos en 1. Y en cuanto a las configuraciones del PLC, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño cambio.
Y listo, lo demás sigue de manera intacta. Luego de esto nos vamos a los bloques de programa para agregar un nuevo bloque. Aquí elegimos un bloque de datos de B y colocamos el nombre. Luego de esto nos vamos a sus propiedades para desactivar esta opción. ¿Y por qué lo hacemos? Porque necesitamos mejorar la respuesta de los datos. Entonces, esto nos ayudará a eso. Luego vamos a agregar otro bloque. De igual manera será un DB. Aquí es donde vamos a agregar los valores del G120C. Entonces aceptamos y realizamos lo mismo que en el anterior. Desactivamos esta opción. Aceptar. Entonces aquí podemos iniciar con agregarle las variables, que es lo que vamos a utilizar para realizar la comunicación con el Modbus. Empezamos con el command word. Le agregamos como entero y le colocamos un valor de arranque de 1150. 1150. Luego vamos al set point. También será en entero y será un valor de 5000. El status word, ponemos como entero. Luego vamos a la puesta en servicio, que es el tiempo más o menos que va a estar funcionando nuestro dispositivo. Y los datos para el reconocimiento de fallo. Bueno, aquí agregamos estos datos y nos vamos para los datos del otro DB. Estos datos van a ser un poco diferentes, empezando por lo que es la etapa. También lo agregamos como valor entero. Luego vamos al error. Que vendría a representar el estatus del command load. Y este lo vamos a agregar como un word. Luego agregamos bien, aquí ya tenemos escritas cada una de las variables que vamos a utilizar para cada uno de los masters que tengamos planeado colocar en el programa. Tenemos el status Modbus Master 1, acá tenemos Master 2, el 3 y el 4, y así respectivamente hasta completar todas. Nos saldría alrededor de 24 variables para este bloque de B. Entonces aquí sí ya podemos continuar con el main para realizar la programación ladder. Y comenzamos buscando en las instrucciones básicas, abrimos transferencia y colocamos un move. Y colocamos otro. Aquí colocamos el parámetro de 4, aquí colocamos un parámetro de 3. Y esto es todo lo que haremos por este segmento, que ya mismo les voy a explicar lo que acontece en cuanto terminemos con el segmento número 2, para poder colocar las variables respectivas en la salida. Entonces, colocamos un contacto. A continuación, vamos a buscar en la parte de comunicaciones
Abrimos procesadores y aquí vemos que tenemos Modbus. Entonces, como estamos trabajando con el RTU, abrimos este y colocamos el comando AT. Listo, aquí vamos a colocar otro segmento en donde colocaremos un contactor y nos vamos para otro mode. Colocamos otro. Una vez hecho esto, bueno, tenemos que proceder a rellenar cada una de los parámetros que contiene estos dos segmentos. Aquí ya he colocado las variables de los respectivos segmentos 1 y el segmento 2. Entonces, para el primer segmento tenemos que aquí se realizó la configuración del modo de comunicación y el número de intentos de comunicar antes de dar un fallo. El parámetro mode del mbcomload, que podemos ver ahí abajo, es el que se utiliza para configurar el tipo de comunicación en serie a realizar, o sea, el duplex, semiduplex, etc. En cambio, el segundo segmento que podemos ver ahí abajo, bueno, ahí se realizó la configuración de lo que es el puerto. Los 19.200 baudios con la paridad par, que es la que podemos ver ahí. También la comunicación BOAR 1241 del RS 485, la configuración igual y el con único bit de paro. Entonces, aquí lo que hacemos es que vamos a hacer una secuencia de comunicación paso por paso, o sea, por etapas. Entonces, esta vendría a ser la etapa 0, esta vendría a ser la etapa 1, la que viene después, y acá abajo la etapa 2. Tenemos también una manera directa de comprobar lo que he dicho. Si le damos clic aquí en el Modbus con Load y pulsamos F1, se nos abrirá la información de este bloque aportado por el TIA Portal, que es el que vemos aquí, que se está configurando. Entonces, aquí podemos ver los respectivos datos, una ayuda acerca de lo que se ha estado explicando. Aquí está el número de intentos, el número de intentos que se puso fue el número 3, aquí está lo del módulo, nosotros pusimos 4, que fue el semiduplex, modo a 2 hilos. Entonces, esto de aquí fue lo que se colocó en este primer segmento y aquí en el segundo, estas dichas variables. Entonces, lo que vamos a hacer es a realizar el tercer segmento. Bien, una vez que ya hemos terminado de configurar también el resto de los segmentos, pues les voy a explicar que el segmento 3, aquí lo que vamos a hacer es ingresar a la etapa número 1. En esta etapa vendría a ser la puesta en servicio. Lo que quiere decir, aquí pusimos un comparador de las instrucciones básicas, precisamente para que cuando sea igual a 1 la primera etapa, lo que hacemos es llamar a la primera función, al primer bloque de la comunicación Modbus. Entonces, después de esto, una vez de que ya, ¿para qué? Para mandar una palabra, un command word. Entonces, una vez que esto ya esté sucedido y que tampoco nos esté usando la comunicación Modbus, ya esté done, entonces este move nos permitirá ir a la segunda etapa. Esta segunda etapa viene representado en el segmento número 4, que es el que tengo yo aquí. Tenemos el comparador igual a 2, entonces lo que hacemos es realizar con una bobina de un seteo, lo que hacemos es llamar a la segunda función. Ok, entonces una vez realizado este seteo, lo que se va a hacer es la segunda función del bloque. O sea, aquí ya vendría a ser el envío de ese command word. Y una vez que eso haya sucedido, tenemos que resetear la etapa número 1. Pero sin embargo, también tenemos que resetear la etapa número 4, que eso todavía no lo hemos visto, pero más adelante se les explicará. Y con respecto a esto de aquí, ya una vez que se ha enviado esa palabra y que tampoco esté en uso el segundo bloque de comando del Modbus, entonces ya procederemos move a la etapa número 3.
En la etapa número 3, que vendría a ser representada por el segmento número 5, bueno, en esta etapa lo que vamos a hacer es un envío del set point. En la etapa anterior, lo que hacíamos era, por ejemplo, si queríamos mover el motor hacia un lado, hacia el otro lado, invertirlo. Entonces, en este de aquí, ya lo vamos a setear con el set point. Para eso fue que colocamos la bobina del seteo y sin embargo también tenemos que resetear lo que realizamos anteriormente en la etapa número 2. De igual manera está esta configuración de aquí que ya la ven explicando que una vez que se termine y que tampoco está en uso en la etapa anterior, entonces procederemos a la etapa 4. Que vendría a ser lo que realizamos en el segmento 6. Y lo que realizamos en el segmento 6 vendría a ser ya lo que es la lectura del status word. Lo que hemos enviado aquí recién se va a poder leer. Por eso realizamos aquí el seteo y sin embargo también tenemos que hacer el reseteo de la etapa 3. De igual manera, cuando esto ya se haya concluido y tampoco esté en uso el anterior, procederemos con el segmento, con la etapa número 3, con la etapa número 2, a movernos. Respecto a este segmento 7, aquí lo que hacemos es, recién vamos a escribir la command word que hemos estado enviando de la puesta en servicio, sin la cual el variador, o sea, no nos va a funcionar. Entonces aquí también colocamos los datos, lo que ha de escribirse la dirección de registro, que es 40-100, que vemos aquí. Entonces esto está relacionado con la primera etapa, como vemos aquí, etapa 1 aquí y etapa 1 acá. ¿Por qué? Porque en la etapa 1 anterior fue donde recién venimos a hacer las llamadas. Aquí están. Entonces, por ende, y como en la etapa anterior, que fue la etapa 6, que era la parte 4, como recordaremos en el graph set, que lo que se quería era regresar a la etapa 2. Entonces, por eso fue que se realizó esa configuración. Se colocaron también aquí cada una de las variables correspondientes para la llamada del Modbus. Este ya es comunicación con el master. Y precisamente también se colocaron estos moves de acá para corresponder a lo que se está realizando en la actividad. Entonces, si seguimos al siguiente segmento, que vendría a ser el segmento 8, bueno, el segmento 8 lo que hacemos entonces, en la etapa 8 lo que se hacía era la escritura, pero de la etapa 2, lo que tenemos en la command word. La anterior era la escritura, pero de la etapa 1. Aquí ha de escribirse la misma dirección también como la anterior, la del 40-100, y aquí vemos, miren, ¿ve? El número 2 porque corresponde ya a la escritura de la segunda etapa. Y la misma configuración de acá para las funciones de movernos a donde queramos continuar. Y el segmento 9 también vendría a corresponder a lo mismo. Es la escritura también, pero de la etapa 3. Es aquí donde colocamos lo del set point, la velocidad deseada. A eso me refiero. Entonces, aquí vemos, también están todos a la misma, el data ADR también es 40.101. Entonces, también correspondería a eso. Y en el segmento 10, aquí lo que hacemos es la lectura del status word. O sea, tenemos que escribir también la dirección de registro, 40.100, 110, ya que está ahí. Entonces, esto lo podemos ver ya también en el manual o en la ayuda del TIA Portal. Pero tiene la misma configuración y aquí lo que se lee es eso, el status word. Esta configuración también viene a ser la misma que ya explicaba anteriormente. Y luego tenemos el segmento 11. ¿Dónde está? Ya, aquí en este segmento 11 ya vendría a ser lo que es el orden de la marcha del command word. Aquí el orden del paro a la command word vendría a estar en el, aquí está, que es el de aquí, la de entrada, la de 1150. Ese es para el paro de la puesta de servicio. Aquí está el paro de la marcha en sentido, en un solo sentido. Entonces, eso vendría a ser en el segmento 11. Y luego viene el segmento 12, que aquí en el segmento 12 ya es para el orden de inversión del sentido de giro, si queremos que el motor gire para el otro lado. Aquí está, por eso ponemos inversión de giro. Y bueno, la salida, bueno, ya vienen a estar los datos para el cinematic y el del command word. En el segmento 13
que es el que hemos hecho acá, también, o sea, es el orden, pero del error o el reconocimiento de fallo, que también eso lo configuramos en los bloques DB, las variables anteriores. Y bueno, también tenemos el 14, que vendría a ser lo mismo para la velocidad, los 500 RPM, que vendría a ser las revoluciones que va a dar el motor. También lo colocamos en un move. Y el segmento 15, que vendría a ser ya el cambio de la velocidad. Acá lo ponemos, la velocidad de 500 RPM, y acá lo que hacemos es cambiarla a 1000 RPM, porque también es otra de las actividades que realizaremos para mayor o menor velocidad. Entonces, esa vendría a ser más o menos la explicación de lo que se programó en los 15 segmentos que tenemos aquí todos y la manera en la que se realizó. Entonces, eso es todo por mi parte. Gracias. Ahora lo que se va a proceder a hacer es la simulación de toda esta programación en el Triforte.
Aquí podemos proceder a cargar. Cambiamos instrucción y finalizamos. Ahora sí, ya podemos proceder a simular toda la programación que se hizo anteriormente. También podemos ver todos los segmentos de código ya realizados. Ahora vamos a simular en esa parte que es uno de los datos del PDF. Aquí podemos ver cómo los valores de observación cambian. Y ahora vamos a los bebés de procesos muertos. Y vamos a proceder a ese mismo escenario. Aquí vamos a ver los valores distintos que toman, las variables, y creo que eso sería todo.